Hoy vamos a hablar sobre el verbo. ¿Qué es un verbo? Pues son palabras que se refieren a acciones, a procesos, a estados o también a existencia que afecta a personas o a cosas, también a animales, claro. Tiene variación de tiempo, de aspecto, de modo, de voz, de número de personas. Normalmente funciona como el núcleo de un predicado o de un sintagma nominal en una oración. ¿Cómo se forman los verbos? Los verbos se forman con un lexema o una raíz, que recordad es la parte que no cambia, ahora a la raíz de toda la vida se le llama lexema. Esa es la parte que no cambia, que contiene el significado básico del verbo. ¿Y cómo podemos obtener la raíz de un verbo? Pues eliminando la terminación de la conjugación. Ar, er, ir. Ponemos el verbo en infinitivo, por ejemplo, si yo tengo cantaremos, voy a buscar su infinitivo que es cantar, le voy a quitar esa terminación de ar y me quedará que cant es el lexema, siempre y cuando sean verbos regulares, ¿vale? Y todo lo demás sería el morfema y desinencia, ¿vale? Son las terminaciones que se añaden al lexema para construir formas verbales. En el caso de cantaremos, cant sería el lexema y todo lo demás sería el morfema. Con esto ya es suficiente para el examen de acceso a la universidad, porque también está la vocal temática y todo eso no es necesario. Aquí os pongo otro ejemplo. Forma verbal, correremos. El lexema sería cor, porque yo pienso en el verbo correr, le quito er y lo que me queda es cor. Y todo lo demás sería la desinencia. ¿Qué información nos da esta desinencia? Eremos nosotros, correremos nosotros, nos está indicando primera persona del plural y además correremos, hemos es una desinencia de tiempo futuro de modo indicativo. Toda esa información nos daría la desinencia. ¿Cómo se clasifican los verbos? Los verbos pueden ser regulares o irregulares. Los regulares conservan la raíz en todas sus formas y los irregulares no conservan su raíz, cambian totalmente. En algunas ocasiones los verbos regulares tienen cambios en su lexema, pero es por motivo ortográfico. Por ejemplo, yo te he puesto el ejemplo de cazó. Si yo digo yo cazo, ¿no? Pero si yo digo yo cacé, tengo que cambiar esa Z por esa C. Ese cambio por ortografía no es un cambio de raíz irregular, ¿vale? Lo mismo ocurre con la G y la J. Eso no es un cambio de raíz irregular. Además, los verbos pueden ser transitivos o intransitivos. ¿Y eso qué quiere decir? Un verbo transitivo siempre va a necesitar un complemento que normalmente es un objeto directo que permite precisar el significado, porque si no, no tiene sentido. Es decir, el verbo recibir, por ejemplo, es transitivo. Porque si yo te digo Ana recibió, tú me dices ¿el qué? ¿No? Oye, mira, Juan, ¿tú sabes que Ana recibió el qué? Dime qué. Una carta, un pastel, un ramo de flores. Necesitamos un complemento directo, un objeto directo. Y los verbos intransitivos, pues son aquellos que tienen significado por sí mismo completo y que no necesitan ningún complemento. Además, los verbos pueden ser personales, donde podemos conjugarlos con tiempos y con modos, e impersonales, que solo se conjugan con la tercera persona del singular. Y normalmente se suele referir a fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, ayer llovió mucho, sería él llovió, pero realmente llovió es un verbo impersonal. Por otro lado, las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo es el verbo acabado en ar, er o ir, saltar, comer, vivir. El gerundio es cuando se está realizando la acción, saltando, comiendo, viviendo. Y el participio es cuando la acción ha terminado, saltado, comido, bebido. En el examen de lengua, ¿cómo nos va a aparecer o qué tipo de ejercicio suele aparecer con los verbos? Pues mirad,
Normalmente el que suele aparecer es indique tiempo, modo, número y persona de las siguientes formas verbales. Y algunos años nos han pedido también la voz, que es si está en voz activa, yo como tarta, o en voz pasiva. La tarta es comida por mí. Es comida sería voz pasiva. Normalmente no piden la voz, pero hay que tener mucho cuidado al leer el ejercicio porque puede ser que si nos la pidan. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Imagínate que tú tienes el verbo era. Era puede ser tercera persona del singular o primera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber exactamente a qué persona se refiere? Leer el texto del examen. No vale poner tercera o primera persona, porque en el texto del examen nos va a dejar claro si se trata de tercera o de primera persona. Entonces, el texto está para leerlo y para trabajarlo, no para ignorarlo. Tenemos que prestarle atención y ver a qué personas se refieren estos tiempos verbales. Entonces, él era. Imagínate que en el texto se refiere a un niño. Él era, pues yo digo que es tercera persona del singular. Con tercera persona del singular estoy diciendo la persona y el número. Y después digo el tiempo, que es pretérito imperfecto, y digo el modo, que es indicativo. El modo puede ser indicativo o subjuntivo. Ha dicho tercera persona del singular del pretérito perfecto compuesto indicativo y compliquen tercera persona del plural del presente subjuntivo. Como veis, es bastante sencillo lo que nos piden. ¿Qué es lo que vosotros tendríais que estudiar? Pues una tabla como esta. Una tabla como esta es perfecta. ¿Por qué? Porque te dice tiempos verbales, conjugaciones. ¿Qué conjugaciones puedes tener un verbo? Primera, segunda y tercera, aunque esto normalmente no nos lo van a pedir, pero por si acaso. Formas no personales, infinitivo, gerundio y participio. Y un ejemplo de las que acaban con ar, con er y con ir. Formas verbales personales. ¿Qué tres modos podemos encontrar? Podemos encontrar el modo indicativo, el modo subjuntivo y si encontramos órdenes sería modo imperativo. Y después, dentro de cada modo, tenemos el presente, el pretérito imperfecto, los diferentes tiempos verbales. Esto sería ideal porque con esto estáis haciendo, bueno, pues un ejercicio del examen que son 2,4 puntos. Y es bastante sencillo. Lo que puede presentar un poquito más de dificultad es aprenderse los titulitos, ¿no?, de los tiempos. Pero por lo demás ya está. Y además te lo divide en tiempos simples, formados por un solo verbo, y tiempos compuestos, formados por dos verbos, el verbo haber y el otro verbo. ¿Bien? Bueno, espero haberos ayudado, haberos recordado un poquito más cómo va el tema del verbo y cómo nos puede caer en el examen. Y nada, mucha suerte, mucho ánimo y seguimos con los vídeos.